Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de curiosidades de Francia. Francia es un país que se ha destacado por su historia, enseñándole al mundo sobre la libertad, su cultura, derrochada ampliamente en su gastronomía y moda, además de sus costumbres y su tradición artística, lo que mantiene siempre el deseo de estudiar su pasado o lo innovador de su actualidad. Y para ello, veamos el Top 10 de curiosidades de Francia. Top 10. La primera particularidad que resaltamos es el saludo, ya que para los franceses no es suficiente decir bonjour o un apretón de mano, es necesario dar la bise, que forma parte de su cultura, algo que a veces para los extranjeros es difícil de comprender. El beso de saludo es un hábito por tradición y la forma de hacerlo cambia según la relación entre las personas que se saludan, es decir, es afectivo cuando hay una relación familiar o de amistad, o es protocolar en otros casos. Sin embargo, no en todas las regiones de Francia es de la misma manera. Por ejemplo, en Niza y París se acostumbra 2 besos, uno en cada mejilla, comenzando por la derecha. Pero en ciudades como Montpellier se pueden dar 3 o hasta en ocasiones 4 besos. Incluso los franceses a veces no saben con certeza cuántos besos tienen que dar, dependiendo de la región. Top 9. También resulta curioso el hecho de que el gobierno francés otorga medallas a aquellos padres que logran criar con éxito a sus hijos, resultando en adultos dignos y con valores morales. La condecoración fue creada por un decreto del 26 de mayo de 1920 bajo el nombre de la Medalla de Honor de la Familia Francesa, con el objetivo de honrar a las madres de familias numerosas. Existen 3 clases de medallas: bronce para quienes crían a 4 o 5 hijos, plata para padres de 6 o 7 hijos y oro para quienes tienen 8 o más hijos. También se otorga una medalla de bronce a las madres viudas de 3 hijos cuyos esposos militares hayan muerto en acción. El hijo mayor del destinatario debe tener al menos 16 años y los méritos para ser merecedores del reconocimiento son estrictamente evaluados. Top 8. También Francia cuenta con más de 40.000 castillos y fortalezas construidas entre los siglos 9 y 11. El más antiguo es el Château de Tille, que data del año 850. En Francia se hallan impresionantes fortalezas que fueron construidas durante la Edad Media o el Renacimiento, y por lo que sus arquitecturas muestran diferentes estilos que dependen de su época. La mayor parte de los castillos más espectaculares de Francia se encuentran en regiones tan bonitas como la de Loira, Alsacia o Occitania, destacados por su gran patrimonio monumental. Top 7. Francia fue el primer país que creó los medios de transporte públicos, gracias al francés Blaise Pascal, conocido por sus teoremas matemáticos y tratados filosóficos, vigentes hasta hoy. Pocas personas saben que en el siglo XVII este matemático e inventor de la primera calculadora de la historia creó algo que cambiaría para siempre la vida de las personas en las ciudades: el transporte colectivo. A mediados de los 1600, París ya era un gran urbe de 500.000 de habitantes, pero la mayoría de las personas no tenían medios propios para desplazarse de un lugar a otro, por lo que tenían que trasladarse caminando largas rutas. Para solucionar este problema, Pascal desarrolló un sistema de transporte urbano de carruajes con itinerarios fijos, tarifas y horarios regulares. El filósofo sugirió al duque de Rohanés que le pidiera al rey Luis XIV el permiso para explotar el servicio, lo cual fue escuchado y aprobado con 3 líneas de transporte iniciales. La primera servía entre el Porte Saint-Antoine y el Luxemburgo y comenzó a operar el 18 de marzo de 1662. Top 6. Si hay algo característico de Francia es el queso, que es uno de los productos estrella de la gastronomía gala. Cada región del país se ha especializado en algún tipo distinto y hoy en día son tantos los que se producen que se calcula que se pueden encontrar más de 400 variedades distintas. Francia es conocido como el país de los 1000 quesos, siendo uno de los más destacados productores mundiales de este lácteo, por lo que este producto constituye uno de los alimentos más importantes y conocidos de la gastronomía francesa. Tanto es que los franceses aseguran disponer un queso distinto para cada uno de los 365 días del año. Top 5. También destaca el récord
de que los franceses consumen cerca de 35.000 toneladas de caracoles al año, siendo el primer consumidor mundial de caracoles terrestres. Son unos caracoles de la especie Helix pomatia, comúnmente llamados caracoles de Borgoña, conocidos y servidos en su concha rellena de mantequilla, de ajo y perejil. Los caracoles se consumen tanto en los restaurantes como en la casa. Los dueños de restaurantes se abastecen principalmente de los productores nacionales. En casa, el francés consume los caracoles preparados. Constituyen un plato principal de 12 o 6 unidades. Son clasificados en la categoría de productos de lujo y generalmente son caros. Top 4. Otra cosa interesante de Francia es que fue el primer país que prohibió a los supermercados y tiendas tirar la comida que queda sin vender al final de una jornada, es decir, no pueden desperdiciar alimentos sobrantes. Desde 2016 están ligados a entregar esta comida a bancos de comida u organizaciones benéficas. Pero hay más aún, y es que Francia prohibirá la destrucción de cualquier producto que no se venda. La medida, que ya se aplica en alimentos, entrará en vigor en 2023 y busca acabar con un despilfarro escandaloso de ropa, productos de higiene, cosméticos, electrodomésticos y otros que deberán entrar en un programa de reciclaje o donación. Top 3. Otro dato sorprendente es que la primera película de la historia se grabó en Francia en 1895, cuando los hermanos Lumière marcaron un hito en la historia de la humanidad, siendo los que realizaron y proyectaron la primera cinta cinematográfica, que fue filmada en París el 19 de marzo y la bautizaron como La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. Esta cinta, de tan solo 46 segundos, fue exhibida de forma comercial el 22 de marzo de 1895 en la Sociedad Francesa de Fomento de la Industria Nacional, obteniendo un gran éxito. Top 2. Este lugar del ranking lo ocupa la afirmación de que todo el champán producido en el mundo proviene de la región francesa de Champagne. Si proviene de otro lugar, debe llamarse vino espumoso. El champán o champaña es un tipo de vino espumoso elaborado conforme al método champenois en la región de Champagne, en el noreste de Francia. Está protegido dentro de la Unión Europea como una denominación de origen protegida. El champán es un vino blanco o rosado, espumoso, elaborado con una mezcla entre las uvas Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, Pinot Gris, Arpanay y Petit Meslier. Aunque la denominación de champán es exclusiva de la región de Champaña, protegida por regímenes de calidad en la Unión Europea, popularmente se utiliza el término de champán para denominar a los vinos espumosos elaborados en muchas regiones del mundo, entre ellos el Cava. Top 1. Y ocupando el lugar de mayor importancia y orgullo está el hecho de que la gastronomía francesa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. La gastronomía francesa es conocida en todo el mundo por su calidad y diversidad. Es el fruto de una herencia secular y también está en constante evolución gracias a la creación y estudio permanente de reconocidos chefs, deseosos de destacar en esta especialidad culinaria, de la Normandía a la Provence, de la Bretagne a la Alsace, pasando por la Bourgogne, el sudeste o la Corse. Mediante su gastronomía se puede conocer toda la diversidad y la riqueza de la región. Cada provincia nos invita a saborear sus especialidades y su cocina en momentos de compartir y convivencia. Todo esto demuestra la razón que justifica que Francia sea el país más visitado del mundo, con sus misterios, sus encantos, sus orgullos, porque además ha forjado su grandeza con una historia llena de héroes, filósofos, pensadores científicos y artistas, y que continúa su desarrollo con belleza y elegancia. Si conoces algún otro detalle del majestuoso país que es Francia, que debió ser incluido en esta clasificación, o si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.